Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde se define el fruto del Espíritu, cuáles son los componentes que corresponden al fruto del Espíritu. Nos dice el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Seguimos estudiando lo que el Espíritu Santo implanta en el corazón de todos aquellos que trae a la vida. Esto es importante, es lo que el Espíritu Santo implanta en el corazón de todos aquellos que trae a la vida. Y volvemos a recordar que este fruto compuesto se encuentra fuera de la condición natural de un ser humano. No viene con esto, no viene con todos estos aspectos que manifiestan un único fruto. Calvino dice: siempre ha habido algunos que, tomando la naturaleza por guía, han procurado durante toda su vida seguir el camino de la virtud, y no se hallan muchas faltas en sus costumbres, porque son personas honestas. Así que a esto nos referimos para establecer el hecho de que alguien puede ser honesto, generoso, altruista. Aquí no vais a encontrar a los políticos, pero la gente normal puede ser honesto, generoso, altruista, sin que haya la más mínima operación del Espíritu Santo en su interior. No. El que veamos a una persona con estas cualidades no muestra que sea un hijo de Dios. Ni tampoco de aquel que pudiera ser creyente se puede deducir que tiene este don del Espíritu Santo porque actúe de esta manera. Porque si no fuera creyente, actuaría exactamente igual. Son cualidades naturales que derrama la gracia común de Dios para restringir el mal en nuestra sociedad, pero que no provienen en absoluto del Espíritu Santo. Y esto es así porque el fruto del Espíritu Santo es compuesto, va ligado entre sí, unos con otros, para corresponder a un único fruto, que es el que estamos aquí analizando. Por eso, el que es generoso o buena persona desde el punto de vista humano no tiene que esforzarse nada. No, le sale de forma natural. Sin embargo, en el caso del fruto del Espíritu Santo, tenemos que esforzarnos extraordinariamente, porque este fruto no opera automáticamente, sino que una vez implantado hay que desarrollarlo, hay que alimentarlo, hay que cultivarlo. Y esto ocurre poniéndolo en práctica, que es exactamente lo que tanto nos cuesta. Nos cuesta muchísimo, muchísimo. El fruto requiere todo ese trabajo para que tenga sus consecuencias. Así que, como ocurre para obtener cualquier fruto, necesita del cuidado, la atención y el esfuerzo constante y diario para mantenerlo activo y que crezca, lo que supone que debemos esforzarnos para aplicarlo en las distintas áreas de la vida. En lo que corresponde a la participación de ese fruto compuesto que nos toca hoy, llegamos a la fe. Y estudiaremos en el contexto de la fe 4 puntos. El primero, los antecedentes de la fe. El segundo, la fe como medio. El tercero, la fe como certeza. Y el cuarto, la fe como recurso. Así que vamos a ver en primer lugar los antecedentes de la fe. ¿Cuál es el propósito por el que Cristo vino a este mundo? Evidentemente, si conocemos un pelín las Escrituras, diremos que vino a salvar a los pecadores. El propósito, efectivamente, por el que vino Cristo fue para vencer a los 3 enemigos del hombre. Los 3 enemigos del hombre son el pecado, el diablo y la muerte. Pero fijaos qué curiosidad, porque los judíos pensaban que el Mesías vendría para liberarles del yugo romano. Era un tema político y esperaban a su gran Salvador montado en su caballo blanco con legiones detrás para derrotar y someter al imperio romano que les tenía a ellos sometidos. Pero no hemos avanzado mucho, porque la cristiandad de hoy piensa que Cristo vino para resolverles sus problemas de empleo, que Cristo vino para resolverles su problema de salud, o que Cristo vino para resolverles sus problemas con la política y los políticos y el sometimiento al que los políticos atornillan a los ciudadanos.
piensan que Cristo vino a arreglar todas estas cosas. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Cristo vino para vencer a los enemigos reales del hombre. Y el resultado es que con su vida, con su muerte y con su resurrección, los venció por completo. Por esto nos dice Pablo en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Cristo nos dio vida juntamente con él. Cristo nos dio vida. No la dimos nosotros. No dijimos nosotros. No, Cristo lo hizo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que el cumplimiento de las profecías y de las promesas de Dios que nos alcanzan a nosotros, hablaban del reino eterno del Mesías. Y todo esto, las profecías y las promesas, se cumplieron en la persona de Cristo, porque es Él quien establece ese reino al vencer a los verdaderos enemigos del hombre. De esta manera, el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 14 de su libro, nos dice que a este Cristo, al Mesías, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Así que este es el reino al que nos dirigimos. Aquí es a donde Dios nos lleva y nos guarda más allá de la muerte, al reino de Cristo. Pero para llevar a cabo este propósito eterno, ya antes de la fundación del mundo se estableció un pacto eterno, al que llamamos pacto de gracia. Este pacto no fue establecido de común acuerdo entre Dios y el hombre, a ver qué le parece al hombre, a ver qué opina el hombre y a ver cuál es la voluntad del hombre. Entre otras cosas, no lo hizo con el hombre porque el hombre no existía todavía, por lo tanto no podía participar. En ese pacto eterno, Cristo se situó como representante del hombre. De igual manera que en el pacto de obras, establecido con Adán, fue Adán quien era el representante legal de la humanidad. Porque Adán cayó, toda la humanidad cayó con él. Pero en el caso de Cristo es él quien asume el liderazgo y es por medio de él la forma en la que el pacto se firmó con su sangre. Pero no tuvo un alcance para toda la humanidad, como dice la cristiandad, que Cristo murió por todos los seres humanos, murió por todos los hombres. Esto es falso de toda falsedad, porque no es lo que enseña la Escritura. Cristo murió por aquellos que el Padre le dio, solo por ellos. Solo por aquellos que el Padre le dio. Así que no olvidemos la secuencia. Dios nos salva por su gracia, por la suya, por su voluntad, porque Él quiere. Nos salva por su gracia. Luego sigue por medio de la fe. Es decir, Dios soberanamente elige por su gracia a su pueblo y luego nos da la fe para creer en su palabra. Luego, en el cumplimiento del tiempo, nos dice Pablo, Dios envió a su Hijo. Es Él quien cargaría sobre sí mismo el pecado y la culpa de su pueblo, solo de su pueblo, que son aquellos a quienes Dios otorgó libremente su gracia, y son aquellos a quien Dios entregó, según su soberana voluntad, a Cristo para que muriera por ellos. Porque murió por ellos, son salvos. Si no hubiera muerto por ellos, no serían salvos, porque la persona de Cristo, su sacrificio en cuanto a su muerte y su resurrección, es la que nos otorga la salvación. De manera que ahora entramos en la secuencia siguiente. Después de la gracia, viene la fe. Y esta fe no es una aportación del hombre, tampoco es una aportación del hombre. Es un don de Dios. Por eso dice la Escritura, nos enseña Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, para que nadie se equivoque. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, a quien Dios le da la fe, esa persona ya ha venido a la vida, porque es lo que opera el Espíritu Santo para traerlo a la vida. Y cuando el Espíritu Santo lleva a cabo esa operación que le llamamos regeneración o nuevo nacimiento, ya hemos venido a la vida, ya oímos la palabra, ya la entendemos, ya sabemos cuál es nuestro propósito.
aunque esto es lo que enseña con precisión la Escritura, nos encontramos con la cristiandad que enseña exactamente lo contrario, que la fe es una aportación de cada uno, que la usa o no la usa. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Siempre tenemos que ver en todo esto si estudiamos estas cosas desde la perspectiva de Dios o las estudiamos desde la perspectiva del hombre, porque entonces tendremos dos puntos de vista distintos. Es como si estamos aquí en la Tierra y decimos, desde nuestra experiencia, ¿quién se mueve, la Tierra o el Sol? Pues todo el mundo puede decir que es el Sol quien se mueve, porque sale por el este y se oculta por el oeste. Pero si nos alejamos de la Tierra y nos vamos a unos cuantos millones de kilómetros, veremos que es exactamente al contrario, porque el punto de vista que tenemos ya es distinto. Y ahí vemos, alejados de la Tierra, que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, y no el Sol alrededor de la Tierra. Pero en nuestra experiencia parece que es el Sol el que se mueve. En cuanto al mundo espiritual, en nuestra experiencia nos parece que nosotros nos convertimos. En nuestra experiencia. Pero si nos alejamos de la escena, vemos que es Dios quien en su soberanía lleva a cabo la salvación según su voluntad en aquellos que de acuerdo a su gracia trae a la vida. En segundo lugar, vamos a ver la fe como medio. Para saber más acerca de este don increíble que Dios otorga a su pueblo, tenemos que seguir indagando en las Escrituras, como en todo. Hebreos 11 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo no nos proporciona una definición de la fe, sino una descripción de cómo opera y lo que produce. La descripción del objeto descrito es este. La fe es la sustancia de las cosas esperadas. Nos describe lo que es la fe, pero no la define. Lo que sí vemos es que la fe presenta dos aspectos. Es la sustancia y es la evidencia. Beza, el amigo de Calvino, dice al traducir este texto en su comentario, la fe sustenta nuestras esperanzas y demuestra cosas que no se ven. Hay una gran diferencia entre la causa de la fe y los efectos de la fe. Los efectos de la fe se demuestran a lo largo de toda la vida. Esto es lo que dice Beza. El puritano Thomas Manton dice, como los asuntos en los que muestra su creencia están por venir, la fe les da una sustancia, ya que están ocultos a los ojos de los sentidos y de la razón carnal. Pero la fe también les da una evidencia, y entonces convence a los hombres del valor de aquellas cosas que se esperan. De modo que uno de estos actos pertenece al entendimiento, a la comprensión, y el otro a la voluntad. Eso es lo que dice Thomas Manton. Lo escribió en 1670. La fe está en todos los ámbitos de la vida, ya sea que se presente en cuanto a su sentido natural o a su sentido espiritual, porque en ambos casos la fe es creer un testimonio. Por ejemplo, tú votas a un determinado partido político pensando que hará todo lo mejor para el bien de los ciudadanos. Esto es tener mucha fe, muchísima. Pero eso es lo que hay en el corazón de la gente cuando va a votar. Tiene fe en que estos políticos se preocuparán por los ciudadanos. Así que tienen mucha fe. Por ejemplo, otro caso. Yo creo el testimonio que me da mi empresa de que al final de mes cobraré la nómina. Tengo fe. Creo en su testimonio. Pero desde luego no estoy seguro. Pero creo por fe en que me pagará. O los que aún están con la hipoteca tienen fe de que cuando acaben de pagar la hipoteca, la casa será suya. Tampoco estamos muy seguros, porque con los movimientos políticos que hay, lo mismo terminas de pagar la casa y te la quitan. Pero bueno, tenemos fe en que cuando terminemos de pagar la hipoteca, la casa será nuestra. Todo esto ocurre en el contexto de la fe. Hay muchas cosas cotidianas que están basadas en la fe, es decir, en creer el testimonio de alguien. Todas ellas son coherentes con el desarrollo natural de la vida.
todas se sustentan en la legalidad, aparentemente. Tengo que conocer el entorno donde me muevo para entender que esa fe tiene un fundamento, a fin de esperar una certeza sobre algo que está por venir. Es decir, yo estoy trabajando, la legalidad me ampara y espero lógica y legalmente que cuando llegue final de mes me paguen por mi trabajo. Así que fijaos cómo se sustenta. Se sustenta en el desarrollo natural de la vida, en la legalidad y en el testimonio que tengo de que eso va a ser así. Pero esto mismo ocurre en el mundo espiritual. La fe es creer en el testimonio de Dios, que está basado en la legalidad perfecta que Él establece. Es decir, la fe es creer lo que Dios afirma y que eso es de total confianza. Y lo que está exponiendo en su palabra es verdad, de manera que cumplirá todos sus propósitos y todas sus promesas. Esto es lo que hace la fe. Cree el testimonio de Dios. Lo contrario a aceptar lo que Dios dice en su palabra es no tener fe. La incredulidad es no tener fe, lo cual implica no creer a Dios, que es uno de los mayores pecados que se pueden cometer. Que Dios diga algo y la gente no crea lo que Dios dice. Por eso se condenan muchos, porque no creen al Evangelio. Esa es su condenación. No creyeron en Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 25, está hablando Jesús con los judíos y les dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Y aquí da el matiz de por qué no creen. Porque no sois de mis ovejas, como ya os he dicho. Como no son de sus ovejas, no creen el testimonio de Dios. El no ser del rebaño de Cristo es ser literalmente hijo de Satanás. Esto a la gente le da mucho pavor y mucho pánico, y los cristianos no quieren decir esto por si van a insultar a alguien. Pero realmente todos venimos a este mundo siendo hijos de ira, siendo hijos de Satanás. Dios en su gracia soberana nos rescata del reino de Satanás y nos lleva al reino de Cristo. Por la muerte y resurrección de Cristo somos adoptados hijos de Dios, y entonces somos hijos de Dios, cuando hemos sido convertidos por la acción poderosa del Espíritu Santo. Pero antes éramos hijos de Satanás, como el resto de los seres humanos que pueblan este mundo. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la fe como certeza. El escritor nos dice, el escritor de Hebreos, que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y la palabra griega que se usa aquí como certeza ha sido traducida de diversas maneras. La Reina Valera lo traduce con la idea de seguridad. Tenemos la absoluta seguridad de las cosas que se esperan. En el capítulo 1 de Hebreos y en general en todo el Nuevo Testamento, la fe es mucho más que un simple asentimiento a cualquier cosa revelada y declarada por Dios. Es mucho más. Es una convicción firme de que estamos absolutamente seguros de lo que esperamos. Esto nos proporciona una certeza segura porque es Dios quien lo ha prometido. Dios ha prometido que estaremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia, y que Cristo será el Rey de todo el universo. Nosotros esperamos llegar a nuestra patria celestial, a donde Cristo fue a preparar moradas para nosotros. De esta manera la fe se convierte en el fundamento de esa esperanza, es decir, que la palabra de Dios es el fundamento objetivo sobre el cual descansa nuestra esperanza. Eso nos lo proporciona la fe. Por eso no debemos decir, creo en Dios. No, sino creo a Dios. Creo a Dios. Porque creer en Dios también los demonios creen. Pero asienten como suya la palabra de Dios y la toman como algo impactante para su vida, para cambiar algo. No, Dios es un mortal enemigo. Por lo tanto, no podemos decir creo en Dios, sino creo a Dios. Así vemos que la fe no es ciega e irracional como intentan vendernos desde los distintos estamentos sociales el mundo que nos envuelve. No, la fe está basada en un conocimiento objetivo sobre quién es Dios y todo el testimonio que se encierra en su palabra, que nos ha dejado por escrito, para que tengamos conocimiento de su ser, de su poder, de su voluntad y de su dominio infinito.
Y este mismo proceso de la fe lo podemos encontrar en cualquier otra de las ciencias. La gente tiene mucho que asumir por fe, incluso en las ciencias físicas. Pero aquí estamos hablando exactamente de lo mismo. Por fe aceptamos también y asumimos lo que Dios está diciendo y, por supuesto, creemos que es la absoluta verdad. Por otra parte, la fe es un fundamento subjetivo, porque me convence a mí de la certeza de esa esperanza. Por eso es un don de Dios, porque al hacerme receptor de su gracia, produce la vida para que por medio de la fe pueda haber una realidad que antes no existía para mí. Y no existía para mí porque estaba muerto espiritualmente, no la podía percibir. Pero al darme la fe por su pura gracia, se evidencia que esa gracia ha operado en mí anteriormente ya para darme la vida, por medio de esa obra que lleva a cabo el Espíritu Santo. Es decir, ya ha producido el nuevo nacimiento. Por eso recibo la fe, porque el Espíritu Santo ya ha operado. De esta manera, como ya poseo la fe, una fe que me ha sido dada como un don excepcional por el Espíritu Santo, puedo comprobar que la fe y la confianza son inseparables. En el mundo físico, tú tienes fe en aquel en quien confías. Siempre. Tienes fe, asumes como verdadero el testimonio de aquel en quien confías. Crees la palabra de aquel en quien confías. Pero en el mundo espiritual es de mucho mayor alcance. Porque Dios me da la fe, es por lo que tengo la certeza y seguridad absoluta de que Dios tiene la capacidad y la fidelidad para darme lo que Él ha prometido, la vida eterna. Y en base a eso, a su promesa, la guardo con esperanza. Por supuesto que la guardo con esperanza. Creo a Dios y confío en que lo que Dios dice en su palabra es exactamente así. Esa es la convicción que me da la fe. Por eso Pedro le dice al Señor en Juan 6:69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro dice es, creemos y estamos seguros. Estamos seguros. La fe nos proporciona una convicción firme mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Estoy completamente seguro de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Esto es lo que me aporta la fe. La fe cree a Dios y se basa en el testimonio y veracidad de su palabra para tenerlo como algo de absoluta garantía. Al actuar de esta manera, el corazón está anclado en Dios y permanece firme. No importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuán prolongado sea el tiempo de espera, la fe está segura en las promesas de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Para decir esto hay que tener fe y saber realmente quién es Dios y cuál es su propósito en este mundo y con su pueblo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y aquí está hablando de una convulsión monumental. Y en medio de todo esto, el verdadero creyente puede decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza. No temeré. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios ya nos dice en su palabra que es necesario que pasemos por diversas aflicciones. Si estudiamos las Escrituras, veremos cómo la fe se anticipa y conoce que van a venir tiempos duros o muy duros. Pero esa fe está anclada firmemente en Dios. Y entonces puede decir como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. A veces cuando leemos los salmos o las expresiones que utiliza Job y otras muchas expresiones que aparecen también a lo largo de la Escritura, nos quedamos como diciendo, qué grandes eran estos hombres, mira qué frases más bonitas. El asunto es cuando te pasa a ti.
¿Cómo actúas cuando te pasa a ti? Porque la fe sabemos que tiene que ser probada. Y se prueba, dice Pedro, como el oro. Y para probar el oro tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser sometido a extremos increíbles para arrojar fuera la escoria y quedarse con el verdadero metal, que es el oro. Y es así también como se prueba la fe. El asunto es si nosotros estamos dispuestos a que nuestra fe se pruebe de esta manera. Así que la fe verdadera surge de una confianza y expectativa permanente de las cosas futuras. No solamente mira a este mundo con todas las vicisitudes, aflicciones, pruebas y juicios que nos van a sobrevenir a lo largo de toda la vida, sino que especialmente mira al futuro. La fe es la sustancia de las cosas esperadas. La fe le da toda la credibilidad al testimonio de Dios. Descansa en sus promesas. Para esto tenemos que conocer sus promesas. Descansa en sus promesas y espera el cumplimiento de ellas. La fe mira hacia el futuro y lo toma como una realidad presente, como si ya lo hubiera poseído. La vida eterna es nuestra. Todavía no la podemos experimentar, pero es nuestra. Mientras llega ese momento, desde luego que habrá sufrimiento de diversa índole y variado. Por eso es la fe la que le lleva al creyente a estar satisfecho con la seguridad que le da Dios en su palabra, de que no le dejará ni le desamparará, y de que nos cuidará como a la niña de sus ojos. Nos cuidará con el máximo rigor. El creyente debe estar completamente seguro de que Dios no apartará de él su misericordia. Ahora bien, y este es el matiz que nos diferencia de la cristiandad, Dios no nos va a librar del dolor, pero sí nos dará consuelo en medio del dolor, lo cual nos va a proporcionar toda la fuerza que pudiéramos necesitar para afrontar las pruebas y aflicciones con la plena convicción de que Dios no fallará en su compromiso. Él estará con nosotros más allá de la muerte. Por lo tanto, tenemos que conocer las Escrituras para que cuando vengan las dificultades, las pruebas o las turbaciones, que no sean por nuestra negligencia, sino por un asunto de la providencia, podamos descansar tranquilamente en Dios y podamos dejar todo en sus manos. Él sabrá lo que hace en este mundo y Él sabrá cómo opera a través de la providencia y cómo interviene en la vida de los hombres y cómo cumple sus promesas, cómo cumple sus bendiciones o cómo ejecuta sus juicios. Todo eso lo tiene que ver el ojo de la fe. Dice el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así que Dios no va a fallar en su propósito. Todo lo que pueda ocurrirnos en este mundo nos pueden distraer realmente de nuestro objetivo, pero la fe tiene que estar anclada. Y la fe anclada nos dará la confianza para seguir perseverando en el camino que tenemos por delante. Dice Matthew Henry, las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe. Es una firme convicción y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Esta convicción da al alma la capacidad de disfrutar de esas cosas ahora. La fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos físicos. Esto dice Matthew Henry. Es por la fe que creemos a Dios y creemos en la palabra de Dios. Es por la fe que asumimos como verdadero todo el testimonio de Dios que aparece en las Escrituras, a las que nos tenemos que exponer para estudiarlas con rigor y obtener los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Cristo. Pero hay que trabajar para extraer esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto no es algo místico, no es repetir como un papagayo el Padre Nuestro o cualquier otra trola que nos cuentan otros, sino que esto requiere un trabajo realmente esforzado para sacar toda la riqueza del conocimiento que se encuentra en las Escrituras. Por eso llegamos a nuestro cuarto punto, la fe como recurso, un recurso
que hay que cultivar. Hay un mandato también que en otro texto nos da el apóstol Pedro cuando nos dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Para esto tenemos que trabajar, poniendo toda diligencia y usar las herramientas para sacar a la luz todos los recursos que Dios nos ha dejado en su palabra. De la misma manera que para producir electricidad se necesita conocimiento, hay que aplicar técnicas, se han inventado multitud de aplicaciones que lleven la luz a las casas, se ha tenido que inventar el cobre o descubrir las baterías para acumular la energía y mil cosas más que están en ese contexto de la energía para que podamos tener luz en los hogares y energía eléctrica para alimentar todos los dispositivos. También hay que esforzarse en obtener todos los recursos que la palabra de Dios encierra. Como hemos dicho muchas veces, Dios no bendice ni al vago ni al perezoso, sino al que trabaja para encontrar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Cristo y que se exponen en su palabra. La Biblia nos da el relato más veraz y exacto de la realidad, porque es la palabra de Dios, porque conocemos el poder de Dios, porque sabemos todo lo que ello implica, asumimos sus doctrinas sin discutir. Esto es lo que produce la fe. Cuando Dios dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no tenemos absolutamente nada más que discutir. Creemos a Dios y creemos que en el principio, cuando Él quiso, trajo a la existencia lo que no existía. Trajo a la luz toda la evidencia de la vida y la sacó de la oscuridad. Y Él en su palabra nos dice que en el principio creó los cielos y la tierra, creó, no que evolucionó todo, sino que creó y luego creó todo lo que conocemos sobre la tierra. Si Dios dice que lo creó, es exactamente así. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ya se ocupa el hombre de retorcer las doctrinas, retorcer la enseñanza y decir que Dios no fue quien creó todas las cosas. Bueno, eso es lo que hace un hijo de Satanás. Lo que nos sorprende es que muchos que se llaman creyentes crean lo mismo que los hijos de Satanás. Nos sorprende bastante. En el caso del padre de la fe, que fue Abraham, él no solo conoció a Dios, no solo argumentó a su intelecto sobre el poder de Dios, sino que también depositó su confianza en Dios asumiendo que cumpliría su promesa en cuanto a lo que ocurriría con su descendencia. Porque fijaos que a Abraham se le prometió que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y esto a pesar de que era anciano y su mujer estéril y anciana. O sea que tenía todo en contra. ¿Pero qué ocurrió? Que la fe le llevó a creer con plena certeza y convicción lo que Dios le estaba diciendo respecto a temas del futuro. Y de que en su simiente, en singular, serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y su simiente, en singular, era Cristo. Cristo era su simiente. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De ahí que el apóstol Pablo añade en Romanos 4:23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que por la fe asumimos como verdaderamente cierto que Cristo fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Por la fe creemos que Dios entregó a la muerte a su propio Hijo para satisfacer la justicia establecida en la ley que nosotros no podíamos cumplir y que además se aplicaba sobre nosotros y nos condenaba. Por la fe estamos convencidos de que Dios cargó sobre su Hijo todos nuestros pecados sin excepción y pagó por ellos en la cruz con su sacrificio, y por lo tanto borró nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados. Por la fe creemos que nos imputó la justicia perfecta de Cristo, cuando lo resucitó y lo levantó de entre los muertos, lo cual implicó que venció al pecado, venció al dominio de Satanás y venció a la muerte, y nos rescató de nuestros mortales enemigos. Todo esto es lo que nos enseña la fe. Todo esto es lo que creemos a través de la fe.
pero tenemos que seguir alimentando la fe. Y lo hacemos cuando aplicamos las Escrituras a nuestros corazones, porque ese es el arma que usa el Espíritu Santo para que por medio de la fe confiemos en la veracidad y cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Pero tenemos que conocer las Escrituras para no tener una fe irreal, ilógica o mística o estrambótica. Tenemos que estudiar, porque la fe es algo muy importante y es algo muy preciso. La Escritura nos dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, nos dice el Salmo 22, versículos 4 y 5. No hay nadie que haya esperado en Dios y no haya recibido lo prometido por Él. No hay nadie que se haya acercado a Dios suplicando su perdón y no haya sido perdonado. No hay nadie, nadie. La fuente de donde procede el don de la fe es Dios mismo. Por medio de la fe nos otorga su gracia para salvarnos. Nos imputa la justicia de Cristo para que la ley no tenga nada contra nosotros. Por medio de la fe nos abre la entrada al reino de los cielos. Nos adopta como hijos suyos. Nos da en heredad su reino. Todo esto lo hace por medio de la fe. Es decir, nos lleva a confiar en que sus promesas son ciertísimas y que cumplirá todo aquello que nos ha prometido. Como la fe tiene, por otra parte, consecuencias prácticas, esto nos lleva a vivir de acuerdo a la fe. Y esta es la marca de los escogidos de Dios. Son coherentes con el mensaje de las Escrituras. Esta es la marca. Porque Él ha operado todo esto en nosotros por medio de la fe, porque ha cumplido desde la eternidad sus propósitos soberanos, porque se ha asegurado para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras, en base al sacrificio perfecto de Cristo, que murió delante de la ley para perdonar nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación, es por lo que Pablo también pudo decir en Romanos 8:38. Por todo esto estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni Satanás, exactamente quiere decir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es así porque la obra es de Dios, porque es Él quien en su soberana voluntad nos llamó, nos escogió, nos dio a Cristo. Cristo murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. No hay absolutamente ninguna fuerza humana o sobrehumana en el universo que le pueda arrebatar a las manos de Dios, que pueda arrebatarle de las manos de Dios a sus hijos. No existe absolutamente nada. Creemos en Dios, razonamos bíblicamente sobre Dios y esperamos en Dios el cumplimiento íntegro de sus promesas, porque Dios no miente y si Él ha prometido, lo cumplirá. Así que esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vamos a terminar en oración.